individual, la persona que lo va a hacer tiene que tomar evidencia y enviársela a usted al privado No, tiene, yo, o sea, o tiene ya yo el lo formato para trabajar de un solo, que solo lo haga una tiene, persona y queda automatizado. sí, ya tiene el formato ahí para que la persona que lo resuelva, o sea, todo lo que se hizo ahí, yo lo voy a ver y lo voy a poder evaluar. Entonces, van a trabajar en grupo, como las prácticas anteriores, en grupo. Solo que, igual que hacían antes, ¿va? Una persona del grupo subía el informe, ¿sí? Una sola persona. Al menos eso hizo la mayoría de grupos. Hubo algunos que no, que todos subían, pero no. En este caso, una sola persona del grupo va a subir la guía. Bueno, va a realizar la guía. Los demás le van a ayudar, pues enviándole las cosas. Obvio, ustedes se dividen ahí el trabajo. ¿Cómo lo van a hacer? Después de que vean aquí qué tan larga o corta es la guía, ustedes decidirán si una sola persona realiza lo de subir esto, subir lo otro, o si se le asigna algún otro trabajo. Entonces, ustedes como grupo lo definen. Pues repetimos aquí el proceso. Ustedes van a entrar al campo virtual. Creo que voy a entrar de un solo. Voy a entrar al campo para que se vea. Así como va. Entramos al campo virtual. Entonces ahí les va a aparecer su espacio personal. Entran al grupo, a la sección que les corresponde, ya sea de las 10 o de las 8. Bueno, al menos yo aquí tengo la de las 12 y la de las... Voy a entrar en la que tiene dos secciones, que es la de las 10 y las 8, ¿verdad? Entonces solo se van al fondo, al final, que es la última práctica. Y ahí está, ahí les va a aparecer. Yo aquí pues recuerden que debo hacer, en este caso en el curso que hay dos secciones, debo separar, ¿verdad? Poner la sección de las 10 y de las 8. Pero eso lo voy a hacer después, por lo tanto, por lo pronto pueden entrar todos aquí para practicar. Entonces solo vamos a entrar aquí y vamos a empezar. A Pero ustedes, tengo una pregunta, instructor. díganme. ¿Ahí va a haber un tiempo como límite para hacerlo en línea o lo vas a dejar abierto hasta No, cierta fecha? va a estar abierto, lo hacemos hoy. Nos decían que les diéramos 2 días, pero les voy a dar, o sea, si se los dejaba hoy, era hoy, domingo para el lunes. Entonces yo lo voy a poner para el miércoles, martes, miércoles, porque depende de cuándo nos estén pidiendo las notas. Y la verdad que esto tarda a revisar bastante, entonces va a depender, yo les voy a avisar. Por lo pronto se espera que las notas se tengan que pedir como el jueves, entonces yo se lo voy a poner para el miércoles. Si algo cambia, pues les voy a avisar, ¿verdad? Y tienen que estar atentos, pero por lo pronto yo pienso ponérselos para, vamos a ver, no, martes a las 12 de la noche que cierra. Miércoles es mucho, martes a las 12 Pero igual es, dígame. queda abierto a partir de hoy entonces. Sí, a partir de hoy va a estar abierto y ¿qué va a cambiar? No. El tiempo, pues, mientras no le den terminar intento, ahí van a tener el tiempo para estar editando. Ah, ok, Entonces, muchas gracias. como yo tengo aquí, vean, a ustedes les va a decir, creo que les debería decir continuar el intento. A mí me dice continuar la previsualización, porque yo no le he dado terminar intento. Vean que si yo me vengo a la parte, a la última pregunta, aparece este botón de aquí, que dice terminar intento. Si ustedes le dan terminar intento, se les cierra el cuestionario. ¿Sí? Estamos claros ahí que si le dan terminar intento, se les va a cerrar el cuestionario. Ahora Ok, ok. ustedes Ahí van a solo, poder, solo es de tener cuidado en esa parte entonces. sí, y si no, pues me avisan. Si le dan terminar, creo que se los podría habilitar, pero evítenlo porque no estoy seguro, la verdad. Yo es primera vez que estoy usando el campo, pero no estoy seguro de eso. Entonces ustedes aquí a la derecha pueden navegar en el cuestionario. Nos vamos a ir a la primera página del cuestionario y vean que nos aparece como el,
el encabezado de la guía PDF que hemos estado trabajando. Entonces esta es la práctica número 6. Vamos a trabajar iluminación. Entonces en este laboratorio dice, recuerden tener deben tener lápiz, papel, calculadora a mano, aunque no lo vamos a realizar precisamente ahorita, ¿verdad? Pueden solamente con lo de tomar los datos, igual lo pueden hacer después, solo presten atención. Entonces después de esto le vamos a dar aquí en la parte inferior izquierda, le vamos a dar siguiente página. Y pues aquí les aparece lo primero, que es la primera pregunta que les dice, ingrese el nombre y número de cuenta de los integrantes de su grupo. Entonces van a venir ustedes aquí a este cuadro de texto y van a poner, por ejemplo, Pedro. Ahí ponen el número de cuenta. Le dan enter, ponen el número de otro. Carla. Creo que tampoco está. Ahí está. Y así van poniendo. Una pregunta, licenciado. Dígame. ¿Cuánto dura, bueno, ese laboratorio? ¿Cómo que ¿Tiene un cuánto tiempo dura? límite? Así como cuando, no, como cuando les pongo pruebas que les doy 30 minutos. Ah, ok, perfecto. No, usted me pregunta eso, ¿verdad? Ah, sí, perdón. No, este no. Este va a estar abierto desde el día que lo active, que sería ahorita, después de la práctica, se lo voy a activar, hasta el día que se cierre, que se lo voy a poner el martes a las 12. Y como les digo, si nos piden la nota antes, pues yo les voy a avisar que me lo envíen antes, ¿verdad? Así que hay que estar un poco atentos y evitar que se les vaya, evitar dejarlo por último momento. Pero ahí va a estar. Los días que esté, ahí va a estar. Ustedes van a poderlo tener. No es que se va a cerrar con... No es que si lo empiezan ahorita tienen que hacerlo en 3 horas. No, tienen todo el tiempo. Todos el tiempo. Ok, perfecto. Okay. Entonces ya ponen el nombre ahí. Y las cuentas de sus compañeros. Vean siguiente página. Pues al igual que las otras guías pues tienen su parte teórica que vamos a explicar aquí. Entonces nuestra guía trata sobre la iluminación. Ahora, la iluminación aporta un valor emocional a la arquitectura, ¿sí? Creando experiencias para quienes disfrutan los espacios en la que ella fue utilizada adecuadamente, bien sea una iluminación natural o artificial. El uso de la luz busca resaltar las texturas, los colores, las formas en un espacio y de esta manera ayudar a que la arquitectura logre su verdadero propósito. Entonces yo busqué aquí lugares bien iluminados, o sea, miren qué bien se ve, da como paz, o sea, da tranquilidad. O sea, lugares donde la luz ha sido bien utilizada. Vean, ya sea una iluminación natural en estas ventanas o una iluminación artificial, como supongo que esta es artificial. Vean qué bien se ve todo. Entonces, a ustedes como arquitectos les va a ayudar mucho, ¿no? Les va a importar mucho en una estructura, en una buena iluminación. Muy bien, la luz es un fenómeno natural que da origen a la iluminación. Si no existiera la luz, pues todo estaría oscuro, ¿verdad? La luz presenta muchos fenómenos físicos, tales como reflexión, refracción y absorción. Se les hacen conocidos estos términos.
reflexión y absorción, por lo menos. ¿Les recuerda algo? Sí, tenía que ver con la práctica de sonido. La práctica de sonido, en efecto. La parte de que una onda, ¿verdad?, chocaba con una pared, por ejemplo, y se reflejaba una parte y la otra se transmitía a través de la pared. Entonces, eso ya nos va dando algún concepto sobre la luz, ¿verdad?, que puede comportarse como una onda. Entonces, este comportamiento lo vamos a estudiar en este laboratorio utilizando el applet, que igual aquí está el applet, ahí va a estar el link. Y dice que también se realizarán cálculos relacionados con la intensidad luminosa y la eficiencia energética, pero estos cálculos les van a tocar a ustedes. Muy bien, siguiente página. Pues después de la introducción viene la revisión del marco teórico. O sea, ustedes no tienen que hacer marco. En ese punto es beneficioso esto, porque no tienen que hacer marco teórico, solo tienen que responder las preguntas que hay aquí. Ahora, vean que en este caso, para esta guía, dice que es revisión del marco teórico, ¿sí? Y vean lo que dice aquí. A continuación se le plantearán algunas preguntas de investigación sobre conceptos básicos de iluminación. Entonces las preguntas se les van a plantear a ustedes y ustedes van a tener que investigarlas. Yo no se las voy a dar. ¿Sí? Entonces vean, la primera pregunta va a ser iluminación. ¿Qué es la iluminación arquitectónica y qué es la luminotecnia? Luego dice, investigue sobre el espectro electromagnético. Suba una figura y descríbala. Entonces ustedes pueden responder aquí con texto o pueden ya sea hacer aquí un PDF y subirlo con la imagen y todo en un solo archivo, o escribir en el cuadro de texto. La imagen no la pueden pegar al cuadro de texto, ¿de acuerdo? Entonces tendrían que hacerla aquí la imagen. Entonces pueden ustedes responder esas dos preguntas aquí. Por ejemplo, escriben la pregunta A y luego describen, ponen aquí la imagen tal que está en el archivo y empiezan a escribir la imagen. Suben solo la imagen. Entonces ustedes deciden. Bien, pregunta 3 dice. Las dos personalidades de la luz. Investigue sobre el fenómeno de dualidad onda-partícula propio de la luz. Esa es la primera pregunta. Ya habíamos hablado ahorita, ¿verdad? Que decir que una onda de luz, que la luz puede reflejarse y absorberse, y el otro concepto que no conocen creo que es refractarse, nos da una idea de que la luz se puede comportar como una partícula, como una onda, ¿sí? Porque si bien recordamos en la práctica de sonido, el sonido es una onda y tiene ese comportamiento, por tanto, la luz tendría que ser una onda. Y luego pues creo que ya conocen todo esto de que la información que hay en la luz se transmite en pequeños paquetes de energía. Entonces esos paquetes se comportan como partículas. Eso. Luego dice que expongan la diferencia entre la óptica geométrica y la óptica física o electromagnética. Entonces ahí investigan qué es la óptica geométrica, qué es la óptica física o electromagnética. ¿Va claro ahí lo que tienen que hacer? Vean que estas son solo preguntas de texto, bien pueden aquí escribirlas. O como les digo, pues pueden subir aquí un PDF. ¿De acuerdo? PDF nada más. ¿Estamos claros todos ahí que tiene que ser PDF? Chicos. Sí, todo claro. PDF, de acuerdo. Lo que tienen que subir, un PDF.
Si en el caso de que sea una imagen, pueden poner una imagen, pero desde ahí PDF. Muy bien, pregunta 3 dice, flujo luminoso, investigue qué es el flujo luminoso, que esto se refiere como a una potencia casi, no sé si conocerán el término. Y luego les pide que investiguen los valores de luminiscencia para las siguientes lámparas. Permítanme. Entonces tienen aquí estas lámparas con con por ejemplo 100 watts, 36 watts, que eso se refiere al flujo luminoso. Y les pide que encuentren el equivalente en luminiscencia. Primero obviamente tienen que investigar qué es luminiscencia. Y ahí está el espacio. Pueden copiar esta tabla y hacerlo en un PDF y subir ahí el archivo PDF. Luego aquí les aparece que investiguen qué es la intensidad luminosa, en qué se diferencia este con el concepto de fluido o flujo luminoso, ¿de acuerdo? Y que investiguen los valores típicos de la intensidad luminosa para las siguientes lámparas. Entonces, si se fijan, esto es solo de buscar información. Creo que no sé si tendrán algún libro base para su clase, pues pueden buscarlo ahí. Ya que si está el tema, va a estar esa información. Pregunta 6 dice, iluminancia y luminancia. Iluminancia y luminancia. Entonces tienen que investigar el concepto de iluminancia, su definición matemática, porque la tiene, y las posibles aplicaciones en la arquitectura. Tienen que investigar el concepto de luminancia, su definición matemática y sus aplicaciones en la arquitectura. Y luego pues tienen que exponer cuál es la diferencia entre ambos conceptos. Muy bien, más claro ahí lo que hay que hacer. Va claro lo que hay que hacer. Si se fijan, una sola persona puede hacer esto, ir poniendo las cosas ahí. ¿Está claro, jóvenes? Sí, sí, está claro. Sí. Ok, luego le dan aquí, siguiente página. Y aquí vamos a la parte 2, que es lo que nos interesa, que es ver la refracción. Vean que aquí dice reflexión, eso es un error ortográfico, es refracción. Y la ley de Snell. La refracción es el comportamiento de onda de la luz que creo que no lo habían visto directamente así. Y la ley de Snell, ya vamos a ver qué es la ley de Snell. Entonces, refracción y absorción. Ahora, para explicar esto vamos a utilizar el modelo de la luz que se basa en rayos. ¿Sí? Entonces vamos a modelar la luz como un rayo. Y con esto vamos a poder percibir dos aspectos importantes de la luz, que son la reflexión y la refracción. Ahora, cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes, como por ejemplo el aire y el vidrio, o el agua y el vidrio, la onda en general es reflejada parcialmente. Recuerden que no se refleja en su totalidad. Y también es refractada, ¿sí? O transmitida. Entonces la onda se transmite al medio, pero esa transmisión, en el caso de la luz, también se conoce como refracción. Ya vamos a ver por qué. Dice parcialmente al segundo material, ¿verdad? Porque ya sabemos que tampoco es en su totalidad, a menos que se cumpliera una condición que también vamos a ver más adelante. ¿Cómo se ilustra en la figura 2?
Muy bien, la reflexión ya la conocemos desde el caso, ya lo conocemos desde el caso de la práctica de sonido. Entonces vean, describimos las direcciones de los rayos incidentes, reflejado y refractado, es transmitido, en una interfaz lisa entre dos materiales ópticos en términos de los ángulos que forman con la normal. ¿Sí? ¿Saben qué es la normal a una superficie? Pues la normal es una línea perpendicular a esa superficie. Entonces, bueno, aquí hice un paréntesis que voy a volver a leer aquí. Dice que describimos las direcciones de los rayos incidentes, reflejados y refractados en una interfaz lisa entre dos materiales ópticos en términos de los ángulos que forman estos con la normal a la superficie en el punto de incidencia. ¿Cómo se muestra en la figura 33.5? Bueno, esto es que se copió de, creo que de la fuente del libro, ¿de acuerdo? Por eso sale ahí. Ahora, sucede algo. Si la interfaz es rugosa, tanto la luz transmitida como la reflejada se van a dispersar en direcciones distintas y no va a haber un único ángulo de transmisión o reflexión. Ahora, la reflexión en un ángulo definido de una superficie muy lisa se llama reflexión especular, ¿de acuerdo? Del vocablo espejo, o sea, que es como que tuviésemos un espejo. Y la reflexión dispersa a partir de una superficie áspera se llama reflexión difusa. Esta se diferencia en la figura 3. Entonces, vean, esta figura nos da la diferencia entre la reflexión especular y la reflexión difusa. En la reflexión especular, nosotros tenemos que esto, por ejemplo, esto representa un flujo de luz, ¿sí? Un rayo y otro rayo nos va a representar, por ejemplo, la intensidad. Podríamos tener un solo rayo, pero en este caso tenemos tres. En el caso de una superficie que es especular, o sea, lisa, todos los rayos que inciden sobre ella en un ángulo definido, por ejemplo, todos estos tres rayos tienen un solo ángulo con respecto a la superficie. Entonces, cuando ellos choquen en la superficie especular, se van a reflejar los tres en el mismo ángulo, ¿sí? O sea, los tres van a tener el mismo ángulo de reflexión con respecto a la superficie, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esto? Cuando es especular es como cuando tenemos un espejo. Ahora, cuando la superficie es difusa, cuando la superficie es áspera, así con defectos, vean que los rayos, a pesar de que traen, voy a hacer un zoom aquí, que los rayos, a pesar de que traen el mismo ángulo, o pegan en superficies que están igual en distintos ángulos con respecto a los rayos de luz, los rayos van a salir dispersos o en direcciones distintas. Entonces esa es la diferencia entre una reflexión especular y una reflexión difusa. Ahora, ambas clases de reflexión ocurren con materiales transparentes o con materiales opacos que no transmitan la luz. Ahora, la gran mayoría de los objetos que nosotros vemos así de cotidiano, aquí les pongo ejemplo, ropa, plantas, personas, el libro, son visibles porque porque reflejan la luz de manera difusa, ¿de acuerdo? Si todas las superficies fueran lisas, lo que nosotros veríamos es como estar metidos en un cuarto de espejos. Algo así veríamos. O sea, no veríamos directamente como vemos, valga la redundancia, en la realidad, sino que sería como estar en un mundo de espejos. Todo sería
liso y todo reflejaría la luz completamente, así que todo sería un espejo. Pero gracias a que las superficies que tenemos generalmente son difusas, pues reflejan la luz en varias direcciones y por eso podemos percibir su forma. Ahora, para el estudio que nosotros vamos a hacer hoy nos va a interesar la reflexión especular, ¿sí? Porque con la reflexión especular nosotros podemos observar los ángulos de reflexión de todo un flujo de luz, de todo un rayo de luz. Entonces, por ejemplo, superficies muy lisas como el vidrio, algunos plásticos, los metales, sobre todo los metales muy pulidos, funcionan como espejo. Por ejemplo, un espejo se hace con plata, se hace que la plata se adhiera a la superficie de vidrio. Muy bien, entonces nosotros siempre que hablemos de reflexión nos vamos a referir a la reflexión especular. Ahora, el ángulo, vamos a conocer θr, ¿sí? θr como el ángulo de reflexión, que para una superficie especular va a ser igual al ángulo de incidencia θ para todas las longitudes de onda de la luz y para cualquier material. O sea que θr es igual a θ. Entonces si nosotros subimos un poquito aquí arriba, podemos ver esto. Tenemos esta superficie y este otro material. Entonces tenemos un rayo de luz que incide en la superficie. Y ven esta línea es la perpendicular a esta superficie. ¿Sí? Entonces tenemos que el ángulo del rayo incidente con respecto a la normal para una superficie especular va a ser igual al ángulo con respecto a la normal, a la línea perpendicular del rayo reflejado, ¿de acuerdo? Vean, este es θr y este es θa. ¿Se entiende eso? Jóvenes. Esa última parte la podría volver a explicar. Ok. Vean lo que dice aquí. El ángulo de reflexión va a ser igual al ángulo incidente, ¿sí? O sea, θr igual a θa. Entonces por eso les digo que vayamos a la figura que está aquí. Esto azul representa, por ejemplo, un espejo, vaya, ¿sí? Entonces esto azul es un espejo y esto es el aire, ¿de acuerdo? Entonces, alguien, por ejemplo, utiliza un láser y envía un rayo de luz al espejo. El espejo es una superficie lisa, así que va a reflejar todo el rayo. Entonces tenemos un rayo incidente y un rayo reflejado. Ahora, esta línea punteada, no sé si la alcanzan a ver. ¿Alcanzan a ver la línea punteada? Sí, Sí. Ok, esa línea punteada es la normal a la superficie del espejo. Es la normal o la línea perpendicular. Entonces, eso lo que nos dice es que este ángulo θ, que es el ángulo de incidencia o el ángulo incidente, ángulo de incidencia θ, ese ángulo de incidencia se mide con respecto a la normal, a la perpendicular a la superficie, o sea, esto de aquí. Entonces, este ángulo tiene que ser igual a θr, que también se mide con respecto a la superficie, a la normal, perdón. Entonces, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Déjenme ver si encuentro la imagen por aquí para que pueda rayar.
Entonces vean, lo que nos dice eso es que este ángulo de acá, es teta A, tiene que ser igual a este ángulo de acá, ¿de acuerdo? Para una superficie que es lisa, como un espejo, por ejemplo. ¿Se entendió ahora? Sí. Y a esto se le conoce como ley de reflexión. Listo. Ahora, esta relación junto con la observación de que los rayos incidentes y reflejados y la normal yacen en el mismo plano se conoce como ley de reflexión. Entonces, esto, θr igual a θa, más la observación de que el rayo incidente y el rayo reflejado junto con la normal están en un mismo plano, se conoce como ley de reflexión. Entonces, eso lo que nos dice es que, por ejemplo, si yo pongo una hoja de papel aquí, una hoja de papel es un plano, ¿verdad? Esa hoja debe estar tocando este rayo y esta línea perpendicular. O sea que todo está en un mismo plano, ¿de acuerdo? Más decir que θr es igual a θa se llama ley de reflexión. ¿Me queda claro eso? ¿Quedó claro? Ok, vamos a refracción ahora. Entonces vean, la refracción se va a medir con algo conocido como índice de refracción. El índice de refracción de un material óptico lo vamos a denotar por n. N va a ser nuestro índice de refracción y va a desempeñar un papel muy importante en la óptica geométrica. Como comentario, lo que nosotros estamos trabajando hoy se llama óptica geométrica. Aparte, lo comento porque igual lo tienen que investigar, ¿verdad? Entonces ese n es la razón entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en otro material. Entonces no sé si se les hará raro que les digan que la luz puede tener una velocidad en el vacío, como por ejemplo cuando viene del Sol a la Tierra, y la luz puede tener otra velocidad en el aire, u otra velocidad, por ejemplo en el vidrio o en el agua. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Que la luz puede tener otra velocidad dependiendo del material en el que está. No. Bueno, yo sé que todos piensan que la luz tiene una sola velocidad, ¿verdad? Pero lo que sucede es esto, o sea, la luz siempre se mueve a sus 300.000 kilómetros por segundo. Con la única diferencia de que cuando está en el vacío, la luz se mueve completamente como un rayo. Nada la detiene. Mientras que, por ejemplo, cuando está en un vidrio o en el agua, nosotros tenemos moléculas por aquí. Hay moléculas, ¿sí? Entonces el rayo de luz viene y choca con esa molécula y los átomos de esa molécula lo absorben, ¿sí? Absorben esa energía de la luz. Entonces es como que la retienen y esa pequeña retención que es minúscula es como que aquí hay una jaula y retiene como un peaje aquí. Entonces retiene la luz un ratito y luego la deja salir. Luego en la otra molécula hay otro peaje que retiene la luz un poquito y luego la deja salir. Y luego aquí hay otro y así. Por eso un rayo de luz que se mueve por el vacío
Permítanme un momento. Muy bien. Me cayó una llamada ahí indeseada, una disculpa. Entonces les decía que un rayo de luz que quiere llegar de este punto a este punto va a llegar más rápido si va por el vacío a que si se mueve, por ejemplo, por un material en el cual está siendo retenido por los átomos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso podemos nosotros hacer esta relación de velocidades, la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en cualquier material. Entonces, la luz siempre viaja más, quedó claro eso, ¿verdad? La luz siempre viaja con más lentitud en un material que en el vacío, obviamente si el material es lúcido, transparente. Por lo que el valor de n va a ser siempre mayor que 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque b, esta b siempre va a ser menor a c. Y si yo divido algo mayor entre algo menor, eso me va a dar más de 1, ¿de acuerdo? Entonces n es mayor a 1. Y como n va a ser adimensional, porque es la razón entre dos velocidades, ¿verdad? En luz monocromática, esto se refiere a luz de un solo color. Y para dos materiales, dice, A y B, en lados opuestos de la interfaz. Entonces, la razón de los senos de los ángulos, θ A, que es el ángulo de incidencia, y θ B, que a esto va a ser un ángulo de refracción, donde los dos ángulos están medidos a partir de la normal de la superficie, es igual al inverso de la razón de los índices de refracción, ¿sí? Entonces, eso que acabo de leer se conoce como ley de Snell. Y lo que nos dice es esto. Bueno, aquí no puedo rayar. Aquí sí. Bien, voy a borrar esto de aquí. Entonces, vean, este es el rayo incidente, ¿sí? Nos dice que el seno de este ángulo entre el seno de este ángulo es igual al inverso o al índice de refracción de este material entre el índice de refracción de este. Entonces nosotros podemos escribir lo que acabamos de leer como el índice de refracción del material A por el seno del ángulo del ángulo de incidencia, o sea, cuando la luz se mueve en el material A, va a ser igual al producto del índice de refracción del material B por el seno del ángulo que tenga el rayo cuando se mueve en el material B. Y eso es la ley de Snell, ¿sí? A eso llamamos ley de Snell. Y este θB se conoce como ángulo de refracción. ¿De acuerdo? Eso se llama ángulo de refracción, y ese rayo que está en ese ángulo de refracción va a estar en el mismo plano que el rayo que está en el ángulo A. ¿Queda claro eso? Es solo un comportamiento, ¿de acuerdo? Cómo se va a comportar ese ángulo dependiendo del ángulo ese ángulo de refracción dependiendo del ángulo de incidencia, ¿se entiende?
chicos. ¿Me entienden? Sí. Aquí pues ya entramos a la utilización del applet. Aquí yo les aconsejo que para trabajarlo pues lo abran en una pestaña nueva, porque van a tener que estar, por ejemplo, si yo quiero responder a esta pregunta de acá, voy a tener que volver a subir, a modificar el applet. Entonces mejor abranlo en otra ventana, ¿sí? Ábranlo en otra ventana y pues lo trabajan de manera más fácil así. Ok. Entonces aquí tenemos el applet. Vamos a entrar a la parte donde dice introducción y pues vamos a observar los distintos parámetros que nos ofrece el applet. Dice que en la parte superior derecha nosotros podemos elegir el material incidente, o sea, el material por donde llega el rayo de luz. Y tenemos 6 opciones, entre ellas aire, agua y vidrio. Veamos eso entonces. Si yo me vengo aquí a la parte superior derecha, yo puedo elegir el material de donde mi rayo va a incidir. Vean que este es un rayo láser, ¿no? Vean, el rayo está incidiendo, llegando desde aquí a esta superficie. Entonces en este caso tenemos aire, pero yo puedo cambiar eso a vidrio. Vean, lo puedo cambiar de vidrio a agua y aire. Luego dice, muy bien, dice que justo debajo de este mismo menú podemos cambiar el material. El segundo material, el que está abajo, donde se refracta el rayo de luz. Entonces, este es el material incidente y este es el material, digamos, refractario. Entonces vean que yo puedo igual cambiarlo a agua. Bueno, es agua, esto es azul, es agua, ¿verdad? A vidrio, perdón. O lo puedo cambiar a aire. O lo puedo cambiar a algún material misterioso ahí. Lo vamos a dejar en agua. Luego dice, podemos dar clic en el botón rojo del puntero láser, lo que generará un haz de luz que se reflejará y se refractará en la normal. Además, lo podemos rotar a voluntad. Entonces venimos aquí. Si doy clic aquí en el botoncito rojo, se me produce el láser. Y si mantengo sostenido aquí sobre el láser, yo puedo moverlo, ¿ven? Para variar el ángulo, para cambiar el ángulo de refracción. Ahí está. Dice que en la parte inferior izquierda tenemos un transportador circular con el que podemos medir distintos ángulos. Y luego en la parte inferior derecha tenemos el botón de reinicio. Entonces vean, aquí este es el botón de reinicio y aquí tenemos un transportador que podemos mover aquí. Alineando, ven esta línea que está en el centro, pues esa línea la alineamos con la perpendicular justo en el punto donde el rayo incide. Y también hacemos que la línea de 90 y la otra línea de 90 estén alineadas con la línea de interfase, ¿sí? Estén alineadas con la línea de interfase. ¿Cuál es esa línea de interfase? Esa línea de interfase es esta que está aquí, ¿ve? Donde se hace el cambio de material. Este material es agua, este material es aire. Esto de aquí es la línea de interfase. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Chicos. Sí. Sí. Ok, y luego vean, pues, yo puedo ir midiendo el ángulo, ¿va? En el que incide
en el que incide este rayo y en el que se refleja y en el que se refracta también. Muy bien, continuamos. Listo. Pues ustedes deberían familiarizarse ahí con el simulador. Yo ya lo sé utilizar. No es esa parte de introducción. Vamos a la pregunta 7, dice medición del índice. Ahora ya venimos a los cálculos, a la parte práctica. Lo que vamos a hacer ahorita es intentar medir o encontrar el índice de refracción del agua. ¿Sí? Entonces para eso vamos a poner el material A como aire y el material B como agua. Vamos a colocar el transportador en la frontera o en la interfaz de ambos medios, como se ve en la figura. Entonces aquí está la figura. Ya creo que lo tenemos así. Y dice, proceda a colocar el haz de luz incidente a los 5 valores que se muestran en la tabla y mide el ángulo de refracción. Entonces, a los 5 valores, ¿cuáles son esos 5 valores? Esto. Luego dice, anote los datos que se le solicitan en la tabla. Entonces, nosotros medimos el ángulo y medimos el ángulo de refracción. Recuerden que ese ángulo se mide con respecto a la normal, a la línea perpendicular, y lo anotamos aquí en la tabla. Después de tener este ángulo y este ángulo, se nos pide lo siguiente, nos pide que calculemos el índice de refracción del agua utilizando la ley de Snell, ¿sí? Con los 5 datos que tomamos, esto y esto. Pero supongamos que el índice de refracción del aire es 1. ¿Sí? Entonces vamos a venir al simulador y vamos a poner los ángulos que nos da la tabla. El primero es 30 grados, esos 30 grados son con respecto a la normal. Entonces yo solo que quiero colocar bien esto. Ahí está. Entonces vean, 30 grados. Lo coloco en 30 grados. Ahí. Vean, 0, 30. Esto con respecto a la línea vertical. ¿Lo aprecian todos? Chicos. Sí. Ok. Entonces, ya una vez en 30, nosotros vamos a anotar este ángulo de acá. Que vendría a ser ¿cuánto? Como 23, ¿va? Como 22. Sí, 22. Yo creo que 23. Vamos a poner 20. Se ve más 23 que 22. Voy a poner 23. Entonces ya en la tabla ustedes tendrían esto. Pues aquí vamos a notar aquí que es 23 el ángulo de refracción para el primero. Ahora vamos con 45. Entonces me muevo a 45. Aquí es, ¿cuánto es aquí? 30, 40, 50, 45 sería aquí. Y ahora vemos que el ángulo es como 32, ¿va? Entonces venimos aquí y anotamos 32. Listo. Los demás se los voy a dejar a ustedes, ¿de acuerdo? Índice de refracción, dice. Entonces vean lo que nos ha sugerido. Nos ha dicho que tomemos NA, seno de teta A, NB, seno de teta B.
Entonces tenemos NA seno de teta A igual a NB seno de teta B. Ahora, si yo digo que A, por ejemplo, es el aire y seno de teta A es el ángulo del aire, ¿verdad? El ángulo de incidencia. NB es el agua, el índice de refracción del agua, y seno de teta B pues es el del ángulo de refracción. Entonces nos piden que NA sea ¿cuánto? 1. Entonces yo despejo para NB, perdón. Y NB es igual a seno de teta A entre seno de teta B. Ahí está. Ahora, en este caso, NB sería seno de teta A, que es 30, sobre seno de 23. Metemos esto a la calca. ¿Cuánto da eso? punto 27. 1.27. Y anoto aquí mi valor, 1.27. Voy a ver. Perfecto. Entonces da 1.27. ¿Cuánto me da el otro? Con 45 y 30. Y 32. ND sería 1.33. seno de 45 entre seno de 32, ¿no? Y me dice que da 33. 1.33. Entonces igual les voy a dejar los otros 3 a ustedes para que ustedes hagan su medición. Entonces ahora vean lo que nos pide el applet. Ahora nos dice la constancia de su procedimiento. Déjenme los procedimientos, ¿de acuerdo? Hagan los cálculos. ¿Sí? En el caso sería mano, me pegan aquí un PDF o su procedimiento en una imagen. Entonces, lo anterior, lo que debíamos hacer era calcular el índice de refracción, ¿va? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues lo vamos a calcular sacando un promedio. Yo tengo 2 valores, ustedes van a tener más. Entonces yo voy a sacar el promedio con 1.27 más 1.33 entre 2. Y eso da 1.3. Entonces, si yo solo tomo estos 2 valores, mi índice de refracción para el agua es 1.33. Ustedes deben sacar 1, 2, 3 ángulos más, sacar 1, 2, 3 valores más. Es más, les voy a pedir que repitan esta medición y repitan esta medición. No se lo copien el valor, ¿no? Y pues ya con sus 5 valores sacan el promedio y lo presentan. Solo eso, no hay que calcular error, no se les pide nada más en este caso.
solo ese promedio, no creo que le vaya mal. Y me ponen ahí su archivo. ¿Quedó clara esta pregunta 7? Chicos. Sí. La pregunta 8. Dice que hay que calcular el índice de refracción de un medio desconocido. Hay que reiniciar el applet. Dice, esta vez ponga el medio incidente, medio A, como el agua. Y ponga el medio B como misterio. Como misterio A o misterio B. Coloque el transportador en la frontera de ambos. Ver figura 14. Entonces dice que coloquemos el medio A, el medio incidente, como el agua. Ahí de agua. Es que nos dice que veamos la figura y en la figura pues tenemos aquí que este sigue siendo aire y este sigue siendo agua. Déjenme ver. Vamos a hacer la misma medición, solo que hay que colocar los materiales. Solo déjenme ver cómo colocamos este material. Medio incidente. Permítanme. Bueno, como dato me acaban de informar que las notas deben estar entregadas el martes. Entonces, esto va a quedar para... Hoy es sábado, domingo, lunes a mediodía se los voy a poner. Chicos, las notas de laboratorio tienen que estar entregadas el martes. Entonces, debido a esto se los voy a colocar para el lunes a mediodía. Así que igual es poquito lo que tienen que hacer. Entonces continuamos. Bien. Pues así sería. Entonces ahora vamos a tomar los datos. Colocamos el agua en medio incidente y el otro medio como el misterio A o misterio B. Y ahora hay que encontrar N.
¿Y n cómo lo vamos a encontrar? De la misma manera en que encontramos n para el agua, solo que aquí vamos a tomar los datos. Igual vean que son los mismos ángulos, 30, 45 y 60. Era no, 30, 45, 60, solo un ángulo cambia. Entonces ustedes van a meter los mismos datos aquí, van a colocar el ángulo de 30 y van a decir cuál es el ángulo de refracción. Entonces coloco mi láser en 30 y al parecer mi ángulo de refracción es 16. Lo EMA que se mide con respecto a la vertical es 16. Entonces ahora en la tabla y colocaría aquí 16. Y luego pues calculan el índice de refracción tomando el de agua como 1.33. Entonces ustedes tendrían aquí, solo voy a hacer uno, que n del material misterioso A o el B, el que ustedes tomen, por el seno, permítanme, vamos a ver, por el seno de aquí, el ángulo en el agua, queda en 30. Entonces tendríamos que 1.33 por el seno de 30, o sea, el seno de teta A va a ser igual a n del misterioso A, MA lo voy a poner, por el seno de B. Y despejo para NMA. Que sería 1.33 por el seno de 30 entre seno de 16, que es el ángulo de refracción que obtuvimos. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Licenciado, ¿podría volver a explicar eso, por favor? ¿Qué no entiende? Desde el ángulo de refracción. Ok, vea, este es el ángulo de incidencia, ¿va? Y este es el ángulo de refracción. La medida, pues ya vio cómo lo hicimos, la medida. La medida solo es de Sí, ponerlo ahí y tomamos este de bueno, aquí. Ahora, este material que está aquí, ¿quién es? agua. Agua. La guía nos dice que tomemos el índice de refracción del agua como 1.33. ¿Sí? Mm, Y el ángulo que pasa por el agua, ¿cuál es? El ángulo de incidencia, ¿cierto? 30. Entonces, ¿cuál es el ángulo de incidencia? 30. 30. El índice de refracción de este no lo conocemos, es el que queremos calcular, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el índice de refracción del agua por el seno del ángulo de incidencia en el agua, o sea, 1.33 por el seno de 30, que es lo que yo escribí aquí. 1.33 por el seno de 30. Tiene que ser igual al índice de refracción del material desconocido por el seno del ángulo de refracción en él. ¿Y el ángulo de refracción cuánto es? 16.
Y pues esto me da 2.41, van a ser exactamente lo mismo. ¿Se entiende ahora? Sí, listo. Ok, Gracias. listo. Y pues luego sacan, yo no lo voy a calcular, lo van a hacer ustedes. Sacan los otros 4 datos y sacan el promedio de aquí, ¿de acuerdo? Sacan el promedio. No tienen que calcular errores esta vez ni nada. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Igual suben un PDF ahí. Listo. Pregunta 9 dice, análisis de resultados. ¿Cómo se comportan los ángulos a medida que acercamos a la normal? Pues ustedes van a responder eso. ¿Cuál es el material misterioso? ¿Cómo van a responder eso? Recuerden que ustedes van a sacar 5 medidas aquí, ¿verdad? Y eso les va a dar un promedio. Entonces tienen que buscar un material que tenga el mismo valor que ese valor que ustedes obtuvieron. ¿De acuerdo? Jóvenes. Sí. Listo, pues. Y luego dice, ¿cuánto es el error porcentual? Pues ahí sacan el error porcentual, ya saben cómo calcularlo ustedes. Sería mi valor experimental menos mi valor de teórico entre el valor teórico por 100. Igual eso lo hacen en un PDF y lo suben aquí. Y le dan siguiente página. Y luego aquí les dice cuestionario. Una fuente de luz produce 3 lux en una superficie ubicada a 3 metros de distancia. ¿Cuál es la iluminación? ¿Cuánta iluminación producirá la misma fuente en una superficie ubicada a 6 metros de distancia? Entonces este cálculo que ustedes tienen que hacer aquí es sobre lo que ustedes investigaron antes, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Chicos. Ustedes con lo que van a investigar tienen que resolver esto. Ok. Listo, ¿no? Y luego les dice que investiguen qué es la eficacia luminosa, pues lo investigan ahí y lo ponen aquí en la respuesta. Pregunta 11, las conclusiones, y les pide que redacten al menos 5 conclusiones en base a los resultados obtenidos. Y ahí termina, ya ahí solo le dan terminar intento. Y eso es todo, chicos, eso es todo por hoy, no hay prueba de esta práctica y como les digo va a quedar para el lunes a mediodía ya que le están pidiendo para el martes que estén las notas de laboratorio. Yo estoy apenas terminando la práctica 4. No he subido sus notas aún. El de las 3, la práctica 3 ya la tienen. Pero el de la 4 no la he subido porque no la he terminado de revisar. Y la 5 pues tengo que empezar Bueno, la 4 la termino hoy, pero posiblemente hoy las tengan las notas. Y la 5 pues yo creo que el lunes a mediodía estaría terminando. Y pues la 6 va a ser de una corriendo ahí, revisando lo que quede del lunes y al martes. La prueba de circuito, ¿verdad? Que no la hemos hecho. No, esa se la voy a poner hoy. A ver, me deben pruebas. Bueno, no es que me deben, alguien no ha hecho pruebas. Porque creo que hay gente que me ha dicho que no Bueno, ha hecho. yo solo la de circuito. No, la de circuitos esa va a estar hoy, pero si hay gente que me debe prueba, que me avise. Y se la voy a habilitar. Entre hoy hasta el domingo se la voy a habilitar. Ya quien no me diga, pues de modo. Licenciado, yo sí le debo una prueba. Es que tuve problemas ese día, creo que fue el 20, y no pude hacerla. Fue la prueba 3. La 3, bueno, voy a habilitar la 3. La última. Listo, gracias. Va. Solo la 3 entonces, pues sí. Creo que hay alguien, Dalia está en este curso. Sí, ¿verdad? Em, Bueno, en Instructor, este sí. Dígame. yo no hice la prueba del sonido porque me salía la de Arquímedes y le hice 3 veces y al final no me la valoró. En serio. Sí, 3 veces En me el hizo Dixie. repetir lo mismo. Dixie. Sí, en la del sonido.
Pero se acuerda que después, Oiga, Dixie, ¿se Y acuerda que volví a entrar y me volvió a tirar la misma de Arquímedes. bueno, eso lo vamos. ¿Qué Licenciado, sección es, no, Dixie? licenciado Dixie, La Kevin. sección de las 12. sección de las 12, porque yo estoy seguro que corregí eso. Cuando le avise, vamos a ver. Sí, Aquí, sí, lo corrigió, solo también me salió el sonido. aquí está prueba de sonido, sección 1206. yo me había confundido, licenciado. Si es la de sonido también la que me falta, la que no he hecho. La 3 sí la hice, es la 4 la de sonido. A mí me ¿Qué? falta la del sonido. Vean, ahí La, están. Frecuencia, número, mire, son preguntas de la prueba de sonido. a mí me salía la de Arquímedes y al final me tomó como que no hice nada. No creo, Dixie, porque yo eliminé sus intentos en específico, los suyos, porque fue quien me No, es dijo. que yo dije no debo prueba. Ah, ¿y quién fue entonces? ¿Quién me dice? ¿Quién me está diciendo? Porque usted, Dixie, sí me había dicho, ¿verdad? Usted fue el que me Eh, avisó de lo de yo, Arquímedes. Jefferson, soy el que le Jeff. está avisando de... Ah, Sí, Jefferson, Jefferson, sí, yo sección les 12. avisé que corregí eso, entonces igual les voy a habilitar la 4 y la 3 Ok, para los muchas que gracias. deben. Bueno, para la sección de las 8, Instructor, dígame. yo quería consultar dónde están las notas de la práctica 3 porque al menos a mí no me sale la ¿Cuál es su nota. nombre? Xavier, Eric, ¿de qué sección es? de las 10. Sección de las 10, aquí está. La nota la va a ver quien haya subido el informe, ¿verdad, instructor? Sí, solo que aquí cometí un error en este cuadro, pero aquí está en el campus. Vamos a ver, sección de las 10. Ya van a ver que aquí está. Igual, la nota sí, la va a ver quien la sube. ¿Cuál me dice? El de la Arquímedes. Sí, la 3 de Arquímedes. Sección 10. Ahí está. No, permítame. Ah, ok, es que ahí dice no mostrado a los estudiantes. Bueno, a mí no me sale la nota. Permítame. Vamos a ver, A mí tampoco me pone la nota. No puede ser. Ni de ninguna le sale. No, de ninguna. Vamos a ver. Voy a entrar a la sección de las 12. Aquí está la práctica de equilibrio. Si le doy a la sección de las 8 y voy en calificación, les debería aparecer esto. La nota, aquí está. En este caso, no sé qué, creo que es A, la 76, y aquí les pongo la observación. A ver, ¿qué les hice la observación? Y no me aparece como, no sé por qué no les aparece. Debería aparecerles, revisen y me dicen. Pero sí ven, ¿verdad? Que ahí está la nota. Y en El el caso informe de, del laboratorio 4 y 5 sí no lo ha revisado, creo, ¿verdad? O no, sí, el 4 ya lo calificó. El 4 lo estoy terminando. Posiblemente hoy les suba las notas al campus. Ah, Y ok. el 5 pues, ahorita, en lo que queda del domingo y lunes, lo voy a hacer. Y con esta sección de las 10 cometí un error aquí en el cuadro. Copié el informe 3 en el 2 y luego estaba viendo ahí un error ahí. Entonces tengo que corregir eso para las 10. Pero en el de las 10 aquí está el 3. ¿Quién me preguntaba? Jonathan. Me preguntó de la sección de las 10. Ajá, Xavier, ¿verdad? Sabía. Sí. 40. En base a 90, como están en la práctica, tiene 65. Y en base a 60 son 43. Eso
sacaron su equipo. Entonces ahí está. Licenciado, Dígame. ¿puede repetir cuáles eran las pruebas que iba a habilitar del laboratorio? 3 y 4. Ok, gracias. ¿Por qué? ¿Hay alguna? Sí, No. la de Arquímedes y la de sonido, creo. Creo que sí son las 3 y 4. 3 y 4. Uy, todas las de... ¿Quién es? Bianca, es que yo trabajo, sí. Sí, sí, Entonces no no se le había... preocupe. Tranquila. No le estoy acusando de nada. Entonces así quedamos, pues les voy a habilitar esas pruebas, las notas pues no sé por qué no les aparecen, pero si se fijan ya están revisadas. Voy a preguntar qué pasa ahí en algún compañero que... Y pues por hoy eso es todo. Solo déjenme ver algo. Voy a descargar la lista. Está descargando por eso. Vamos a ver. Hay 42. Descargamos la lista. Creo que ya debería haberse descargado. Muy bien. Por si acaso le di como 4 veces. Listo, ¿no? Se pueden retirar por hoy. Feliz fin de semana. Feliz día. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Gracias, doctor. igualmente. Feliz fin de Un semana. saludo. Estudien ahí. Recuerden, lunes a mediodía el informe en el campus. Una sola persona por grupo. Instructor, ¿qué día nos subiría hoy la grabación? Sí, ahorita se la voy a subir. Bueno, gracias. Gracias. Bye, bye, bye.